Buenas a todos, les voy a explicar un poco sobre la simulación y el análisis de las gráficas que se obtienen en la práctica del JFET con respecto a la gráfica IDS contra BGS y la gráfica IDS contra BDS en la segunda parte. Bueno, aquí le mandaban a colocar una señal triangular de 5 volt pico, offset de menos 5 volt y una fuente de poder de 10 volt, una batería. Luego obtener de la gráfica, obtener IDSS y B de pinchos. Entonces, para hacer este análisis vamos a utilizar Orca. Aquí en Orca tenemos el montaje. Aquí es fácil, aquí buscamos los componentes, la resistencia, el transistor. Y para la fuente triangular, la señal triangular, buscamos algo que se llama B-Pulse y configuramos todos estos parámetros que salen acá. Para saber qué parámetros configurar, simplemente buscan en internet una página como esta que les explican qué parámetros deben colocar para la triangular, para la diente de sierra, para la rampa, el escalón y un impulso. Y aquí en estas instrucciones en inglés pueden ver qué números colocar para cada parámetro. Entonces continuamos. Ahora, para hacer esta simulación en OrCAD, les voy a explicar un poco sobre cómo se simula en OrCAD. Una vez que tengo todo el montaje, le damos acá donde dice New Simulation Profile y aquí le coloco un nombre cualquiera, le dan crear. Después que lo crean, van aquí donde dice Edit Simulation Profile y les va a abrir esta ventana. Esperemos un momento que se abra. Ajá. En esta ventana pueden seleccionar qué modo van a simular. Por ejemplo, acá donde dice hace Sweep Noise, pueden simular curvas de bode, respuesta en frecuencia y demás para otras materias. Aquí simplemente nos vamos a enfocar en Time Domain, el transitorio. Vamos a colocar el límite de la simulación. Aquí voy a colocar 2 periodos, porque el periodo de la señal es 1 milisegundo, 1 kHz. Y voy a colocar 2 periodos. Y empezar a graficar desde el 0. Entonces, bueno, le damos a aplicar, le damos a aceptar. Ok. Después de esto, seleccionamos estas marcadores que salen acá. Son como las puntas de osciloscopio. Colocamos, agarramos, seleccionamos uno, colocamos uno acá y uno acá. Esto que ven que dice X y Y son nodos. Yo presiono N, me aparece para colocar un nombre. Yo le doy OK y luego posiciono el nombre donde corresponde. Pero bueno, continuando. Yo coloco las puntas en cada lugar a medir y luego simplemente le doy a play, a que corre la simulación. Se va a abrir otra ventana. Si se escucha un poco de ruido es porque hay problemas con el micrófono. Ok, aquí vemos, en principio se ven las dos gráficas. Vemos que la señal triangular viene desde 0 hasta menos 10. Quiere decir que 5 volt pico, pero con el offset negativo. Entonces está bien. Y lo que tenemos en la parte de Y. Aquí vemos B de Y y B de X. Aunque tenemos el punto Y en el punto X. Pero para fines prácticos, aunque se vea un poco mejor la gráfica, vamos a cambiar el color al fondo. Entonces ahí donde dice ya herramientas en inglés, buscamos donde dice configuraciones de color y colocamos fondo blanco. Y para que se vea quizás un poco mejor las gráficas, bueno, vamos a primero a explicarles un poco la gráfica de modo XY. Aquí vemos las dos gráficas con respecto al tiempo. Yo quiero ver en vertical Y y en horizontal X. Entonces eso se hace dando doble clic acá en el eje. Aquí vemos, dice variable del eje y escribimos B de X. Eso lo podemos encontrar seleccionando por acá B de X. Aquí está. Ok. Al hacer esto,
vemos las dos gráficas, pero yo quiero aquí solamente B de Y con respecto a B de X. Se dan cuenta que viene de menos 10 a 0 y de 10 a 0. Bien, yo quiero ver un poco mejor esta gráfica. Yo le puedo dar clic derecho, voy a propiedades de trazo y edito el grosor del trazo. Aquí un poco más grueso y aquí se ve un poco mejor la gráfica. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Aquí se ve, es la gráfica BGS contra IDS, pero ¿en qué unidades, en qué valores? Así para eso tenemos que irnos a esta gráfica de acá. Continuando, aquí vemos que la gráfica BGS contra IDS corresponde a esta zona de acá y una zona de corte, una zona de saturación y una zona de corte. ¿Ok? Entonces vemos que cuando el BGS es 0, es cuando obtenemos la máxima corriente. Esto lo vemos con esta ecuación que está aquí. Cuando BGS es 0, la corriente de IDS es IDSS. Entonces, en esta gráfica simplemente tenemos que buscar dónde BGS vale 0. ¿Ok? Entonces si vemos el eje horizontal corresponde a ¿qué? A mi tensión BGS. ¿Por qué? Porque S está puesto en tierra y X está puesto en el punto G. Entonces la tensión X es BGS. ¿Ok? Continuando. Ajá. Quiere decir que cuando BGS valga 0, vamos a tener IDSS. O la tensión que corresponde a obtener IDSS. Pero aquí es muy difícil de ver. Entonces vamos a utilizar algo que se llama acá cursores. Entonces aquí podemos ver una línea color cian que se va moviendo alrededor de la gráfica. Entonces acá, fíjense que aquí nos pone que en Y vale 10 y en X vale menos 6 como algo. Entonces si lo vamos arrastrando vamos viendo donde X se hace 0. Aquí es aproximadamente 0. Aquí vemos que dice 3,8296 el valor de Y. Entonces, ¿qué se hace con eso luego? Si se dan cuenta, esa es la tensión que está sobre el punto en Y. Para calcular la corriente, simplemente tenemos 10 volt menos Y, la tensión Y, entre los 510 ohms. Al calcular esa tensión, esa corriente, obtenemos la corriente IDS. Pero como ya sabemos que BGS vale 0, esa corriente correspondería a ser IDSS. Bien, véanlo acá. Cuando BGS vale 0, esa corriente tiende a ser directamente IDSS. ¿Se queda claro? Continuamos. Ahora, ¿dónde se obtiene el voltaje pincho? Bueno, si seguimos viendo la gráfica, aquí vemos que la corriente IDS se va a la zona de corte, es decir, es igual a 0 cuando la tensión BGS es igual al voltaje de pincho. ¿Qué quiere decir? Que en esta gráfica lo único que tenemos que ver es donde la corriente se hace 0. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿en qué lugar se hace 0 si aquí tengo como 10 volts? Entonces, véanlo acá un momento. Si aquí tenemos 10 volts y en el punto Y tenemos 10 volts, quiere decir que no hay corriente circulando por la resistencia. Quiere decir que estamos en la zona de corte. Corriente igual a 0. Entonces, simplemente tenemos que ver a partir de qué valor estamos en 10 volts. Aquí nos dice que aproximadamente menos 3.42, menos 3.4. Entonces aquí puedes decir que el voltaje pincho es la tensión de pincho es menos 3.4 según la gráfica. Ya con eso tenemos lo que nos estaban pidiendo en la primera parte, IDSS y voltaje de pincho.